Shalom, shalom, shalom a todos. Aquí continuando con lo que es la lectura del capítulo 1 del libro de los jueces, o Shoftim. Y estamos en el versículo 2 de esto que bastante tenemos para cubrir. Y dice el verso 2, y leemos, y dijo el Señor, Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá sería el primero de subir, entre las tribus de Judá sería el primero para conquistar las porciones que le pertenecen. Como en asuntos usuales, esto significa que Judá iría primero. Él es el primero de los jueces, y la cual era Otoniel, que era de la tribu de Judá. Esto de Yakut Shemoni, de Números, Rabá 2, y es digno de que su estatus, por causa que recibió la primera porción, Judá sería el primero también de ir en contra de los cananitas. También el verso 3, como dice, y Judá dijo a Simeón, a su hermano, sube conmigo a mi suerte y pelearemos contra los cananeos, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón se fue con él. Simeón, que era de la tribu de Simeón, o Simeón, Judá lo llamó por causa que el territorio de Simeón estaba dentro del territorio de Judá. Esto lo vemos que era lo que fue otorgado a Simeón de parte de Joshua, capítulo 19, verso 9. Y esto también concuerda el Malbim. Ahora, interesante que según Abrabalén, Judá se acercó y escogió a Simeón por causa de sus tierras, estaban lado el uno al otro, y era una gran amistad que ellos tenían entre ellos, aunque Judá fue el único instruido de subir. Sin embargo, Simeón pensó que era la intención de él también de subir a este punto, por causa que el territorio estaba adentro de la área de Judá, y venir a mí para recibir la porción comenzó con lo que es este mandato del versículo. Y como lo vamos a leer, Rashi interpreta parafraseando, venid y sube conmigo y ayúdame a conquistar lo que cayó como mi porción. He interpretado que Judá habría de subir, refiriéndose a Oteniel, siendo que Yabez, a quien leemos en el Tratado Temurá, en el Talmud, capítulo 16, verso A, es Judá, el hermano de Simeón, y es su nombre Simeón, su hermano, y le pide a él que vaya con él. Según esta interpretación, como leemos en el verso 1, puede ser explicado que Israel le pidió, después de la muerte de Joshua, que sería el nuevo líder en la conquista de la tierra. Es decir, que cabe pensar que Judá tomaría lo que es el lugar primordial de continuar lo que es la conquista. En sus manos el mérito de Simeón se contribuyó a una gran victoria, dice Meom lo es en el verso 4. Y esto de que los pegó en Bezek, era en la primera batalla de lo que es la parte afuera de Bezek, en la cual invadió y vio que la ciudad era propio. El próximo verso donde se halla Adoní Bezek, es aquí que Bezek es el nombre del lugar, como leemos en Talmud Yoma 22b, y compara esto con 1 Samuel capítulo 11, verso 8. 10.000 hombres, dice el verso 4. Según Rashi, esta es una segunda interpretación del verso anterior que ilustra el gran conquista milagrosa que ocurrió. Deuteronomio 32:30, en la cual 2 habría de perseguir 10.000. Adoní Bezek, dice, fue su nombre, verso 5. Sin embargo, esto también es interpretado como el maestro, Adón de Bezek, es decir, el maestro de Bezek, distinguido como rey. Él era un rey. Después de la conquista de Israel, de la tierra, los cananitas no tenían la audacidad de referir a sus líderes como reyes. Y esto se puede comparar con el verso 5, sino Adón, maestro o amo. En esto lo tomaron y lo aguantaron a él firmemente, para que no sería cortado más
como era la intención, ser cortado. Dios trajo esto como un castigo sobre aquellos que habían hecho obras malas. Y había de admitirlo en el próximo versículo. Esto de los grandes dedos, sin embargo, fue hecho con el fin de que no podían huir fácilmente. Eran mochos de mano y de pie. Estos 70 reyes de aquí aprendemos hasta el extent de la grandeza y de la prosperidad, lo que era la cantidad de dinero que estos reyes de Canaán poseían, siendo que Adoní-Bezek no era ni siquiera digno de ser contado entre los demás reyes de Canaán, y sin embargo fue escrito de él. Interesante que en Deuteronomio 33, versos 17, el Ashrik explica que esto no se refiere a él como rey, sino al territorio mencionado por Yehoshua, como un territorio mencionado que no es como nada igual de los 31 reyes anteriores, que eran porciones substanciales en la tierra de Israel y que no era de verdad de cosa insignificante. El Rambam Nachmanides, en Números 35:14, señala que el título de rey era usado en cuanto a todo esto entre el recuento de Josué y el recuento de los jueces, para explicar que en Josué solamente se refería a los reyes, en la cual se acompañaba a la parte exterior de la ciudad en las batallas. Y esto se está refiriendo de una batalla que estaba involucrada en segmentos de la población, en la cual nunca dejó la ciudad. El énfasis, por lo tanto, está en el siguiente versículo, que la ciudad fue puesto a fuego, fue puesto a fuego por toda la ciudad. Esto habla de todo. La ciudad fue destruido, Shalojó, como declara en su existencia por fuego. Y es interesante que el juicio con fuego, el castigo con fuego, es algo que consume todo, aun cosas puras e impuras. Y es por esto que la mencionación explica que el fuego actuó como un mensajero que fue de lugar a lugar, hasta que de un lugar comenzó a esparramar el fuego y quemó también aún el pozo. Y esto es bien entendido el respeto a los que estaban dirigiendo sobre la ciudad, y es usado también en el libro de Josué como lo mismo. Los dedos, los grandes dedos que fueron, las manos fueron, sí, los dedos de las manos fueron cortados, de los pies también, para poder deshabilitar lo que puedan usar, lo que es armamentos, espadas, etcétera. Eso era mucho en ese sentido. No podían recoger una espada, no podían recoger lo que es un armamento de guerra para matar, ni podían correr rápidamente, porque eran muchos, lo habían deshabilitado para que no podían ejercer una respuesta contra los ataques de los israelíes. Y esto es lo que se halla, que aún no podía tener armamento en contra de ellos. Fue reunido lo que es la comida debajo de la mesa, aún las migajas de la comida caían de la mesa, porque no tenían dedos. Estaban tratando de recogerlo, no podían. Y esto también indica que también así había hecho, y así Dios lo castigó por maltratando lo que es la realeza. Y este atributo de justicia se refiere a Elohim, que lo castigó. Y fue traído a Jerusalén, fue traído al lugar donde pelean las batallas en Jerusalén, y ahí murió por aceptar el juicio de Dios, por permitir que muriera de una muerte natural. Y aún los paganos habían de confesar que si se había de arrepentir puede ser expiado por su muerte. Y aquí hallamos algo muy importante en el verso 7, una enseñanza que aún las 70 reyes con los dedos gordos de sus manos y sus pies cortados recogieron los alimentos de la mesa. Y los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron, hirieron a filo a espada, prende fuego a la ciudad. Imagínate si hacen esta misma cosa con los filistinos o los palestinos, sería un mundo totalmente diferente. Vamos a continuar esto hasta terminar el primer capítulo.